Pero muy buenas tardes. Bienvenida Daniela Pastrana, periodista, editora de periodistas de a pie, de pie de página. Fíjate, me quedé pegada con lo de pie de página, con lo de periodistas de a pie, pero tú eres la editora de... ¿Y qué haces en el 11, Daniela Pastrana? Permíteme saludarte y preguntarte antes de pasar con Jorge Meléndez. Hola, querida Marta Olivia, habla Jorge. Pues estoy colaborando con la coordinación o ayudando a coordinar reportajes, al darles algunas líneas editoriales, ya sabes cómo tratar de buscar otros enfoques. Eso hago. No soy parte de la estructura, digamos, del funcionariado, pero eso estoy haciendo en el 11 y estoy muy feliz aprendiendo, les digo, tomando mis clases de televisión intensiva, porque nunca había hecho tele, entonces está bien interesante, me gusta. Gracias, bienvenida a esta mesa y sobre todo lo comento porque aquí en el chat siempre cuando te ven con tu chaleco del Canal 11 todo el mundo está feliz y sobre todo esperando ver esas sorpresas y esos trabajos de investigación que sueles hacer. Gracias, Daniela. Jorge Meléndez. No los estoy haciendo yo, no los estoy haciendo yo. No sé si me escuchas, pero yo no lo estoy haciendo yo. Trabajo con los reporteros, y ellos han hecho unos muy buenos, muy buenos. La verdad es que sí es la parte que me gusta. Sí, a eso nos referíamos dirigir y sobre todo con tu experiencia. Y bueno, un periodista con largos años de experiencia, también lo es Jorge Meléndez, periodista y sobre todo, además profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Periodista desde hace cuántos años, Jorge? Pues más o menos 60. Ay, o sea que empezaste ¿a qué edad? Pues empecé a la edad de 20 años porque ya tengo 80, o sea, entré a la prepa 7 y ahí empecé a hacer periodismo con Manuel Blanco y Humberto Busac. O sea, para que tengan ustedes la idea de pues toda la experiencia y toda la sabiduría que tiene este gran periodista. Y ya vemos por ahí a Salvador Frausto. Salvador, bienvenido, muy buenas tardes al periodista y director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio. Buenas tardes, Marta Olivia, Daniela, Jorge, un gran gusto saludarles y platicar con la audiencia. ¿Periodista desde cuándo, Salvador? Ahora sí que para cerrar este saludo. También chavo, a los 19 empecé a hacer mis pininos en el Financiero, antes de terminar la carrera, y desde entonces ya van 31 años. O sea, ya sacamos cuentas y demás. Sí, exacto. Gracias, Salvador. Y bueno, empezamos de lleno. ¿Y tú, Marta Olivia, cuántos años tienes? Esa pregunta no sé. De periodista. De periodista. Yo tengo igual que Frausto, 31, 32. Yo tengo del 86 para acá. Empecé a hacer mis pininos en el 86 a los 17 años, en Matamoros, Tamaulipas, y ahora sí que échenle cuentas para acá. Pero vámonos a lo importante que es la mesa. Y bueno, perdón, no les pregunté, pero rápidamente, a mí lo que más me gusta es la radio. La radio se me hace la magia. Yo sueño con algún día tener una estación de radio en un lugar y transmitir todo el tiempo. Dani, rápidamente, ¿cuál es de periodista? ¿Cuál es lo que más te gusta? No te oímos, Daniela. A mí la escritura. Escribir es lo que más me gusta y la escritura, escribir es lo que más me gusta, así, por mucho. Y además es un proceso también bastante más individual. Pero ahorita estoy aprendiendo de tele y me gusta la tele. Muy bien. Jorge Meléndez. Pues a mí los tres, yo hice en Canal 11 con Pablo Marentes un programa que se llamaba México y su economía.
economía hace muchísimos años. En Radio Educación duré más de 50 trabajando ahí, aunque estuve en otras situaciones. Y ya que hablaba Salvador, pasé por el Financiero y por varios periódicos, y hasta que finalmente pues estoy aquí con ustedes. Gracias. Salvador Frausto, ¿qué es lo que más de radio, televisión, escrito, hablado, audio? El periodismo escrito es lo que más me gusta, Marta Olivia, pero también he disfrutado cuando he hecho televisión o he hecho radio o otros formatos, digamos, multimedia. También me parece muy interesante. Ahora, como sabes, estoy muy interesado en la incorporación de la inteligencia artificial al periodismo. Me parece que tiene unos campos para desarrollar muy interesantes. Gracias, gracias a ustedes que enriquecen este gran canal de Julio Astillero y Astillero TV. Y bueno, comenzamos rápidamente con la mesa, esta mesa, sobre todo su opinión acerca de esta conversación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump y esta pausa en los aranceles. Daniela Pastrana. Parece que no nos escucha, ¿sí? No parece que tengo ahí como un... Sí, como yo sí les escucho, pero como que hay un retraso de 3 segundos. Adelante. ¿Sí me escuchaste? Pero si me escuchan, les digo. Adelante, adelante. Sí. Sí, te decía que cuál es tu percepción. Mira, lo que yo pienso, creo que hay una... Sí, yo te escucho todo el tiempo. Es que tiene como un delay, o sea, como que no me escuchan, pero me escuchan 3 segundos o 4 después. Muy bien. Si quieren, mientras me cambio me pongo en mi teléfono. Perfecto. O algo. Muy bien. Muy bien. Jorge Meléndez, ¿cuál es tu opinión acerca de esta situación que estamos viviendo en México ahora? Como un poquito más tranquilos comparados con el fin de semana donde estuvimos pues con el alma en un hilo. Bueno, yo creo que es una negociación muy importante de la doctora Claudia Sheinbaum. Ya esperábamos los aranceles famosos que iban a traer problemas gravísimos en México, porque no hay que olvidar que el 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos, y pues no es fácil sustituir eso, y menos decir, bueno, nos vamos con China. Pues no se puede, no es cuestión de apetencia, de gusto, de posibilidades, porque estamos lejos de China, estamos desde hace muchísimos años ligados, y más después del Telecán, a Estados Unidos, y por lo tanto cualquier arancel que se haga a México será terrible. También traerá repercusiones en Estados Unidos, lo que había dicho Marcelo Ebrard. Bueno, es como darse un balazo en el pie los propios estadounidenses. Pero al señor Donald Trump a veces no le importan mucho estas cosas. Si hemos escuchado sus alocuciones, él dijo, bueno, vamos a sufrir también por esto, pero a fin de cuentas vamos a ser un país más potente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, él también estaba esperando que si ponía los aranceles, en Estados Unidos iba a haber una serie de dificultades económicas. Uno muy claro sería el domingo. A lo mejor no llegarían las 100 toneladas de aguacate para el Super Bowl, pero este señor así es, le gusta negociar primero poniendo una vara muy alta, y después viendo cómo puede hacerlo para sacar provecho de ello. Recordemos que él hace años en Tijuana iba a hacer un
desarrollo ahí inmobiliario, se fue sin hacer nada, igual que Elon Musk en Monterrey. O sea, son personajes que son muy claros, quieren todo y ganar exorbitantemente, dejando exiguas cantidades en donde andan. Entonces, diferir esto un mes, pues es importante para nosotros poder hacer muchos ajustes que se deben hacer en el país, en la realización del comercio del TEMEC, que nos es aparentemente muy favorable y que crea empleos, desde luego, en México, pero deja pocas ganancias al país. Hemos crecido desde hace años a menos del 1%, llegamos en los años 70 a crecer al 6%, no hay que olvidarlo, etcétera. Pero hacer esta pausa dentro de un mes yo creo que es importante. Y terminaría diciendo que el fentanilo es un problema que creó Estados Unidos. Una farmacéutica allá llamada Pharma hacía una pastilla que se llamaba oxicodona, que supuestamente mitigaba los dolores, pero que traía el fentanilo ahí. Tuvieron que cerrar esta planta de oxicodona. Nunca pusieron en la cárcel al dueño, más bien lo dejaron con sus ganancias y libre. Y ese es el efecto de todo este tipo de cuestiones del fentanilo que se queja el señor Trump. No es una cosa nuestra, sino es una cosa que hayan hecho ellos y ahora se hacen las víctimas, los mártires. Yo creo que estuvo bien la acusación de la señora Claudia Sheinbaum y pues vamos a ver qué sucede dentro de un mes, en donde debemos estar mejor preparados. Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, ¿cuál es tu, hay quienes señalan que podría ser esta una forma de, no es negociación, sino extorsión lo que está haciendo Trump? ¿Cuál es tu interpretación de toda esta situación del fin de semana y la conclusión y cierta tranquilidad hoy? Me parece que hubo varios factores de presión muy interesantes y de negociación en este episodio que vivimos en los últimos días, sobre todo ya que Donald Trump anunció los aranceles de 25% a productos mexicanos, 25% a productos canadienses y 10% a productos de China, y que termina en esta llamada que hacen el presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum y acuerdan una pausa de un mes, pausar los aranceles y subrayar algunos otros aspectos. Pero me detendría primero en el tema del equipo de negociación del gobierno mexicano. Me parece que fue muy eficiente, que actuaron siempre con cabeza fría, que en los diálogos se nota, fueron siempre respetuosos, avanzaron de manera interesante y benéfica para nuestro país. Hubo de ese lado una responsabilidad y una firmeza muy interesante de tanto el canciller Juan Ramón de la Fuente como de Marcelo Ebrard, según se pudo ver por los mismos dichos de algunas autoridades de los Estados Unidos y lo poco que se anuncia en México de esas negociaciones, que son a puerta cerrada, por lo pronto, y que, bueno, pues lograron un objetivo muy importante, que es detener estos aranceles. Ahora bien, me parece que una presión muy fuerte vino de los empresarios de Estados Unidos. Hoy daban a conocer los empresarios de Kentucky y algunos senadores de ese estado de origen, de filiación republicana, su desacuerdo con los aranceles, porque les afectaba directamente, por ejemplo, simplemente para el tema del whisky, el bourbon de Kentucky y muchas otras industrias, porque también en el área automotriz, por ejemplo, se veían muy afectados. Hubo una presión muy fuerte
por parte de los propios empresarios y de la clase política de Estados Unidos, de cámaras empresariales y de comercio en los Estados Unidos, de empresarios mexicanos, de gobernadores mexicanos, de casi todos los signos políticos. Hubo una presión de la sociedad con las marchas de latinos que vimos en varias ciudades de Estados Unidos este fin de semana, y una presión brutal en las redes sociales. Las redes sociales en Estados Unidos estallaron de apoyo y de promoción a un boicot comercial a los Estados Unidos, en el cual se planteaba no compren productos estadounidenses, sobre todo a Walmart, a McDonald's, a Nestlé. Veíamos en distintos videos los Walmarts vacíos, y veíamos videos que se transmitían tanto en Estados Unidos o en México, en este tipo de comercios de origen estadounidense. Es decir, hubo una presión colectiva muy fuerte, hubo una tensión en el precio, en la fortaleza del dólar y del peso y de la moneda canadiense. Es decir, hubo una gran burbuja de presión de que no era conveniente. El Wall Street Journal decía que era la guerra comercial más tonta de la historia, ¿no? Yo creo que de aquí para adelante va a haber un mayor entendimiento entre México y Estados Unidos, y me parece que también Canadá, aunque va en unas negociaciones más pausadas, continuarán a lo largo del día, están abriéndose soluciones interesantes a estas bravuconadas del loco del Capitolio. Me parece que la estrategia serenidad y paciencia de Claudia Sheinbaum fue todo un éxito. Es decir, que ella misma citó a esa frase de Calimán, el gran filósofo de nuestro tiempo, serenidad y paciencia, funcionó muy bien. Gracias, Salvador. Daniela Pastrana, ya te tenemos de regreso por acá. En ese sentido, ¿quién ganó, quién perdió en este proceso? Porque pues he estado escuchando voces de la oposición que señalan que si no se ganó nada, que no hubo ninguna avance de nada, se ganó un mes para negociar, creemos nosotros. Sí, bueno, espero que ya me escuchen mejor. ¿Sí me escuchan? Ya. Mira, yo lo que creo es que hay una imagen que a mí me gustó mucho, una caricatura de alguien que creo que no la podemos poner por los derechos de autor, pero es de un Monero Rodríguez, firma, que circuló, que está como la cabeza de Donald Trump, ¿no? Llena así como si fueran fuegos de estos de los que estábamos viendo hace muy poco en California, que hemos estado viendo, y se asoman así sus ojitos todos como de diablo, y está Claudia Sheinbaum con una cubetita, ¿no? Bueno, la silueta así como enfrentándolo con una cubetita. Y yo creo que refleja muy bien lo que significaron estas negociaciones. Hace un rato, y yo creo que toda la mañana hemos estado discutiendo a ver si quién ganó y quién perdió. No solo en la oposición, hay quienes incluso desde la izquierda pueden pensar que al final cede, ¿no? O sea, porque quizá esperaban algunas personas una respuesta en un tono más elevado, pensando que pues sí, que era una bravucona. Pero yo lo que creo es que en una correlación de fuerzas tan desigual, cuando estás en la cancha del otro, cuando tú no tienes tenis y cuando el otro está formado por un equipo de súper gigantes, un empate es una victoria. O sea, claramente lo hiciste, lo pudiste llevar al terreno de un empate. ¿Qué gana uno y qué gana el otro? Él gana una cosa de imagen. Donald Trump ha estado intentando crear un enemigo inexistente. Alguien que los quiere invadir, no sé quiénes quieren atacar a Estados Unidos desde el primer día y él los va a salvar. Y entonces los migrantes, los narcotraficantes, o sea, hay un enemigo que no es real, que los quiere invadir y que hay una emergencia y por eso apela a todas las posibilidades de leyes de emergencia para poder, creo yo, también tener legitimidad en acciones que puedan no ser populares dentro de Estados Unidos.
Entonces él gana eso porque para sus seguidores, pues él gana, ¿no? Él por fin logró que se lleven más policías o más agentes de la Guardia Nacional a la frontera y cosas así. Y entonces, en esa narrativa, él gana. Ahora, ¿qué gana ella? Yo creo que ella gana fuerza al interior. Pasamos de hace un año teníamos a Ebrard diciendo que no iba, no sé qué con esa señora, no sé qué no iba a hacer, y ahora pues casi la abrazaba, ¿no? O sea, creo que hay un reconocimiento del trabajo en equipo que se cohesionó dentro del gobierno, porque todos estuvieron trabajando en estas respuestas y se aceptó el liderazgo de la presidenta dentro del propio gabinete, que ya es algo que estaba ocurriendo desde que se venía construyendo, pero que ahora lo vemos ahí con muchísima claridad. Y luego también, en realidad no sé de tanto, porque muchas de las cosas más bien no sé de nada, porque muchas de las cosas que se acuerdan, pues ya venían ocurriendo. Ella puede mandar 10,000 o 50,000 o los que quieran, toda la Guardia Nacional a la frontera norte y no pasa nada, porque en realidad es que no están llegando las personas migrantes a la frontera norte. El trabajo que está haciendo México ya desde hace tiempo los dispersa mucho antes de que lleguen a la frontera norte y los últimos meses del gobierno de Joe Biden pues tuvo récords mínimos el flujo migrante, pues, mínimos, ¿no? Y lo habían dicho, se había reducido casi 96% el flujo. Entonces, eso pues ya había pasado, lo del fentanilo, pues ya habíamos tenido estos operativos no me acuerdo cómo se llama, escarabajo, escorpiones, enjambre, ¿no? Ya hemos tenido estas acciones como de detenciones y ya habíamos tenido la campaña también que se presentó contra el fentanilo. Entonces, muchas de las cosas que se acuerdan en realidad son cosas que el gobierno ya estaba trabajando, y a cambio de eso lo que sí hizo ella, y muy bien, fue también poder decirle y posicionar el tema de que el principal problema está en Estados Unidos, con el consumo de Estados Unidos, con la venta de drogas de Estados Unidos y también con, pues, la principal relación con los grupos criminales, pues es con las armerías que le venden a los grupos criminales las armas, ¿no? Entonces creo que eso, en esa parte, ella, ahora sí que para México, pues también tiene un discurso muy importante. Entonces, volviendo a tu pregunta, querida Marta Olivia, creo que ahí se puede declarar un empate, pero que en esas condiciones tan desiguales de la cubetita, porque no tenemos nosotros una manguera, o sea, no tenemos con qué enfrentarlo, pues, o sea, y ese es tiene que ser, creo yo, ahora sí como el aprendizaje más importante para todos los ultradefensores del tratado comercial y de la integración y de poner todas las canicas en la integración comercial con Estados Unidos, pues ahí debe estar el aprendizaje, ¿no? No tenemos nada con qué enfrentarlo, teníamos nuestra cubetita y con la cubetita pues apagó ahí el fuego. Entonces creo que en esas condiciones pues sale ganando ella. Claro, gracias Daniela. Jorge Meléndez, 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera y bueno, atacar a los cárteles y sobre todo esta lucha contra el fentanilo. ¿De qué manera, decíamos en la primera hora informativa, y sobre todo sostener o bueno, detener esta migración? Pero en las fronteras vemos que ya no hay migración, es decir, la migración que se estaba dando era con citas del CBP One que ya no, ya está cancelado. ¿Cuál va a ser el mayor reto para el gobierno de México cumplir en este mes de pausa? Pues yo creo que a pesar de que se diga que se ha disminuido la migración, lo cual ha sido cierto, ya no llegan hasta allá, pero vimos antes de esta relación, acuerdo, negociación, pausa, lo que se diga, cómo sigue llegando la gente a Tapachula, ¿no?
había una caravana de 1500 que por ahí se dispersó, pero si uno ve por toda la Ciudad de México, yo vivo en Coyoacán, lo veo aquí más frecuentemente, pero me desplazo por parte de la Ciudad de México, pues llegan una buena cantidad de haitianos, venezolanos y de diferentes partes de Centroamérica, que uno ve cómo desplazan a mexicanos en trabajos como meseros. ¿Por qué se da esto? Porque a veces a los dueños de los negocios les conviene más contratar a migrantes a los cuales no les dan ni una plaza fija, ni les dan todo lo que deben de darles, seguro social y demás, y a los mexicanos los van desplazando. Esto tiene que ser algo que tiene que meter la mano también el gobierno mexicano, porque no es posible que este tipo de personas lleguen a nuestro país. Bueno, hay que escuchar hasta Maduro, que fíjense qué curioso, primero mandó este señor Trump a una persona a negociar con Maduro, y Maduro dijo, sí, si regresan a los venezolanos, nosotros los recibiremos, serán bienvenidos. ¿Por qué no dijo, vamos a ponerle aranceles a Venezuela y vamos a presionarlos, porque ya hay un cártel ahí muy famoso, el Tren de Aragua, a estos señores para que no lleguen? Por una razón muy sencilla, no pueden hacerlo porque o invaden Venezuela, que sería una cosa terrible en estos momentos, o aceptan ciertas condiciones de Venezuela, incluso diciendo que no hubo elecciones libres en Venezuela, porque ahí Venezuela tiene el petróleo y tiene una serie de materiales que necesita Estados Unidos. Y a pesar de que condenen todos los medios estadounidenses a Nicolás Maduro y digan que es ilegal y que ganó Edmundo González y que María Corina Machado es una señora impecable, pues negocien con Venezuela. Esto nos muestra el pragmatismo que tiene este señor Biden, que no le interesa hacer a veces cierto tipo de locuras con tal de que esté de acuerdo con este trío maléfico tecnológico de Musk, Zuckerberg y Bezos, junto con otros que también están ahí en el centro de la atención ahora de Estados Unidos. Estados Unidos es un país imperialista, hay que repetirlo para no olvidarlo, que hace muchas cosas y a veces negocia con alguien porque le interesa. Y sus negociaciones no son por buenas intenciones, sino son por razones pragmáticas que en un momento dado necesitan hacer para seguir construyendo algo en lo que están en declive. Están en declive y China les está ganando mercados y una serie de productos, como el nuevo en la inteligencia artificial, que puede hablar más de esto Salvador Frausto. Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, acerca de esto de los retos de cumplir y sobre todo esta pausa, y lo vemos, por ejemplo, hoy en una acción muy clara en el caso contra el cártel del noreste, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde amanecieron con balaceras, con enfrentamientos, y finalmente pues se da a conocer que han detenido al jefe regional en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, el Ricky o el Mando R, del cártel del noreste, considerado el segundo hombre en importancia dentro de esta organización delictiva.
y sobre todo recordemos algunos hechos que fueron agredidos militares en Nuevo Laredo en agosto del año pasado, donde resultaron, pues no resultaron, ya parezco como nota policíaca, no resultaron, donde mataron a 2 militares y 7 más heridos. Es parte de lo que estaremos viendo de esta lucha contra los cárteles para llevar la fiesta en paz con Estados Unidos. Sí, Marta Olivia, hay retos enormes por realizar en muchos rubros, pero digamos en 3 rubros principales. En el tema de la seguridad, seguramente estaremos viendo estos arrestos de capos de los grupos criminales que operan en México, decomisos de drogas importantes, como lo hemos visto en los últimos meses. Eso, digamos, va sobre los rieles correctos. Vemos también pues una política de contención de la migración en la cual no vemos albergues llenos, no vemos a los migrantes de manera masiva en la frontera norte. Es decir, la política está funcionando en ese terreno, en el terreno de la cooperación para la contención migratoria, como una serie de acciones, un mal necesario, digamos, que tiene que estar aplicando el gobierno de México. Y por último, pues en las negociaciones a puerta cerrada que tienen los equipos económicos y de negociación de los 3 países de América del Norte. Ahora bien, ¿quién ha ganado y quién ha perdido con esta negociación? Me parece que el gobierno de México ganó sobre todo tiempo y respeto. Es decir, este mes de no poner aranceles extras y el trato que le ha dado Donald Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum, me parece que ha sido visiblemente más respetuoso que el que le ha dado a otros líderes políticos con los que también está negociando, porque está como chivo en cristalería amenazando a Canadá, a China, a la Unión Europea, etcétera. Entonces, ahí sí me parece que el gobierno mexicano ha ganado tiempo y respeto, han ganado los empresarios mexicanos, quienes han participado muy activamente en las negociaciones, en el cuarto de al lado, como se le llama, platicando con el gobierno mexicano y con la presidenta. Ganaron los ciudadanos, ganó que no haya amenazas mayores al alza de precios. Me parece que esos son algunos de los ganadores de esta negociación en curso, que va a tener pues muchos más retos. ¿Quiénes han perdido? Me parece que el PAN y el PRI, al ponerse como tapete de las bravuconadas de Donald Trump, están perdiendo muchísimo el electorado. Lo vemos en las discusiones que hay en redes sociales, que es un termómetro de lo que la sociedad está pensando. Están dañando su imagen de manera muy fuerte, no así Movimiento Ciudadano, que me parece que ha tenido una posición muy responsable de acompañamiento y de unidad para con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pierden los migrantes, sobre todo centroamericanos, quienes, digamos, de cada 100 que entraban a buscar el sueño americano en Estados Unidos, vamos a terminar viendo que esa cifra van a ser 75, 60 migrantes por cada 100 que ingresaban antes. Los deportados, me parece que aunque no haya un ritmo de deportaciones tan fuerte como la amenazó el propio Trump, están siendo afectados, y sin embargo vemos que en México se está absorbiendo esa mano de obra. Hay 240,000 más o menos 270,000 migrantes en curso o en los albergues en México, más 140,000, casi 140,000 que ya han tenido algún tipo de permiso de refugio en nuestro país. Entonces, digamos, sí, esa población la está absorbiendo las empresas mexicanas de manera informal.
Así que ahí hay mucho trabajo que hacer. Están, digamos, teniendo trabajos como apalabrados en distintos sectores. Las mismas empresas se están acercando a los albergues a buscar gente para emplearlas. Mañana publicamos en Milenio un reportaje sobre esto de mi compañera Gardenia Mendoza. Y bueno, pues hay mucho trabajo que hacer, con las autoridades de Centroamérica, cómo hacer que se comprometan de mayor manera en los controles para que no haya tanto flujo migratorio hacia los Estados Unidos, pero por lo pronto este terremoto Trump se está bajando de intensidad y eso pues nos da tiempo, nos da respeto en la comunidad internacional, me parece. Gracias, Salvador Frausto. Y bueno, solamente para hacer el recuento rápido de los principales acuerdos que se dieron en esta conversación telefónica son reforzar la frontera norte con 10,000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para evitar lo que llamaron el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular el fentanilo. Estados Unidos se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México y los equipos empiezan a trabajar hoy mismo en dos vertientes, seguridad y comercio, y se ponen en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora. Al menos en esta llamada y en esto, el tema de migración quedó un poco de lado, Daniela Pastrana. ¿Qué hacer ahí? Y yo decía, para que 10,000, si no están, si los flujos migratorios, nos decía un funcionario de migración ahí en la frontera, llegaron a ser del pase de 4,000 a 4,500 personas solamente en parte de Tamaulipas, y pues la semana pasada eran 65, por ejemplo. Sí, pues lo que pasa es que para Trump han ido en paquete, ¿no? O sea, él, te digo, en este enemigo que está creando, construyendo, es entre los migrantes malos y los narcotraficantes, y los pone en paquete. Entonces, para él una cosa de seguridad, y lo hemos visto con sus órdenes ejecutivas, es blindar las fronteras. Tiene más un efecto de discurso hacia sus bases, más que de una necesidad real, porque como bien dices, pues eso ya se había disminuido por una serie de acciones que está haciendo el gobierno de México, que es lo que también nos estaba contando ahorita Salvador, que se han ido quedando, integrando. Y yo, miren, yo ahí sí creo que, lo dije el otro día, el neoliberalismo nos ha robado muchas cosas, muchísimas, pero una que me parece muy preocupante es esta de la solidaridad. Esa solidaridad y esa empatía que México siempre tuvo hacia las personas migrantes, hacia los exiliados, no solo a los exiliados de la Guerra Civil Española, sino también de la de Salvador, de los de Sudamérica, de la de Guatemala. Y lo tuvimos mucho, y que esa era parte de la tradición, decía mi abuela, donde comen uno, comen tres, y esa era como la esencia de una forma de entender el mundo de la sociedad mexicana. Se nos fue perdiendo y se nos fue olvidando. Y de pronto empezamos a tener el mismo discurso a partir también de las caravanas y de cómo se cubrían y de cómo nos van a invadir también, porque veíamos venir las caravanas que en realidad pues eran que 15,000 personas en un país quizá de la más grande, recuerdo la primera, en un país de 130 millones de habitantes. O sea, si las ves todas juntas a las personas, pues puede ser que sí parezca muy impresionante, pero si las tienes repartidas en todo el territorio, difícilmente te vas a enterar, ¿no? México tiene, es el segundo país después de la India, expulsor, digamos, con personas que han emigrado, expulsor de personas, ¿no? El segundo, tenemos, y 96% de los 12 millones de mexicanos que están fuera están en Estados Unidos. Y nosotros tenemos el 1% de la población son personas extranjeras, de nuestra población. Entonces es un poco absurdo que siendo un país de una enorme tradición de migración, de personas que han tenido que salir a buscar mejores condiciones de vida, seamos incapaces de aceptar que otras personas vengan y trabajen y vayan a la escuela y estén junto a nosotros, con un discurso también muy falso, ¿no? De que nos van a invadir o que nos van a quitar trabajos. En realidad creo que sí es un país que
noblemente puede tener una integración con las personas que vienen, entender que las personas que vienen de estados, de países de los que quizá no tienen más opción, ¿no? O sea, ¿qué pueden hacer en muchos casos las personas haitianas que han llegado a México con las condiciones de ingobernabilidad que hay en Haití, por ejemplo, por poner un caso? Entonces, creo que es parte también de que, y yo lo decía, ese apoyo a las acciones o a las decisiones que ha tomado el gobierno de México, y una es de esas desde el gobierno de López Obrador, ceder ciertos espacios a las presiones de Estados Unidos de que no lleguen las personas a su frontera norte, pues también implican que seamos consecuentes y seamos consecuentes con la tradición de México de ayudar y apoyar a quienes también lo están necesitando, y en este caso hay muchísimas personas que han estado llegando, ¿no? Entonces creo que esa es una cosa muy importante que no tenemos que perder, que tenemos que recuperar. Se nos perdió esa solidaridad, y que realmente hay que entender que la bondad, la maldad y las ganas de ser personas honestas, trabajadoras o de robar no tienen nacionalidad. O sea, hay personas malas, buenas y irregulares en Estados Unidos, nacidas en Estados Unidos, nacidas en Colombia, nacidas en México, todos tenemos nuestras sociedades, personas que puedan hacer daño, pero no se vale tampoco estigmatizar ni criminalizar a nadie por su lugar de origen. Gracias, Daniela. Y bueno, el otro tema, han surgido ya troncitos, ¿no? O trompetitos, o como les quieran llamar, ya émulos de Trump. Y estamos hablando de Ecuador. Ecuador, que acaba de imponer pues aranceles a México por el 27%, arancel general del 27% a los productos mexicanos. Tomemos en cuenta que de acuerdo al Banco de México, pues México exportó productos a Ecuador por un valor de 446 millones de dólares de enero a noviembre del año pasado, mientras que las importaciones mexicanas desde el mercado ecuatoriano fueron de 338 millones de dólares. Así que 446 de allá para acá y 338 de aquí para allá. ¿Quién gana en estos momentos? Jorge Meléndez, este señor que se presenta precisamente el próximo domingo a las elecciones primarias junto con 15 aspirantes a la presidencia más, y que ha venido su popularidad en picada. ¿Quién es más? Y bueno, me voy a referir en el caso de Ecuador en esta ocasión. Sí, el señor Daniel Noboa, que ha hecho una serie de mecanismos para reelegirse, entre otros, cambiando a la vicepresidenta que estaba con él. Ya se siente el Donald Trump de Centroamérica y le dice a México que le va a poner aranceles. Yo creo que es una verdaderamente tontería mayúscula de este sujeto pensar que puede pues enfrentar o que esto va a ser un problema para México. No, lo que él trata de hacer es nuclear a su alrededor, y creo que tiene en las primeras noticias que hay, tiene él ventaja sobre el correísmo, que va a lanzar a una candidata a la presidencia y tiene muchas posibilidades de reelegirse. Entonces, este sujeto utiliza eso para ganar preferencias en ciertos sectores conservadores del Ecuador, pero también para buscar el apoyo de Donald Trump. Y yo creo que el señor pues hace una jugada que le puede redituar o puede traerle un perjuicio mayúsculo. Ojalá sea lo segundo, porque se ha mostrado como un señor que hace las cosas como le da la gana. Creo que esto es importantísimo. Pero sí quisiera referirme a algo que yo he dicho y que han fraseado sobre todo Daniela Pastrana. Yo no estoy en contra de que lleguen de todos los países
Al contrario, en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales teníamos compañeros de clases a Gerard Pierre Charles de Haití, a Hernán Uribe de Chile, a muchos argentinos y demás. Yo lo que digo es que lo que tenemos que hacer es darles garantías a los que se les da trabajo de tener las mismas oportunidades que tienen los mexicanos. Si alguien desplaza a un mexicano, que sea para bien del que obtiene el trabajo y no para mal de que están desplazando a un mexicano, y entonces estos están simplemente con un salario, sin plaza, sin posibilidades de tener ayuda de salud y alimentaria y de vivienda, y creo que esto es gravísimo, no porque desplacen o no a los mexicanos, sino porque creo que no podemos hacer las cosas de esa manera, y hay que recordar que sigue pendiente el asunto de Ciudad Juárez y los 43 compañeros que murieron ahí, y sigue el señor Garduño en el Instituto Nacional de Migración. Yo no entiendo esa política, cómo tenemos a un señor que le van postergando, postergando, postergando la posibilidad de enfrentarse en un juzgado, algo que él dice, pues yo no soy responsable porque yo estaba a 120 kilómetros de donde ocurrió la tragedia. No, pues puede estar a 1000 kilómetros y él era el responsable de ese asunto. Entonces yo creo que debemos nosotros aceptar todo lo que hemos hecho desde Lázaro Cárdenas y las migraciones. ¿Qué hacía Lázaro Cárdenas con las migraciones? Bueno, formar equipos importantes, y de ahí se refuerza el Fondo de Cultura Económica, nace el Colegio de México, etcétera, etcétera, con esos emigrados. Yo creo que hay que darles su respeto y dignidad a los emigrados, también obligando a que las empresas que los contratan tengan la obligación de darles, no yo, sino el trato que se merecen estas personas que migran. Y si le quitan el trabajo a algún mexicano, bueno, pues habría que ver cómo se crean nuevos trabajos, porque también los empresarios dicen, vamos a crear de 50 a 70 mil trabajos si llegan los aranceles. Bueno, pues los empresarios no han creado los empleos que se necesitan en México, ni siquiera así. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en términos internacionales y nacionales. Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, aparte de Noboa, ¿qué otra gente de la derecha aprovechó esta coyuntura para, pues, simplemente atacar a la presidenta? Y bueno, sobre todo hay muchos cartones que vimos correr de sábado, domingo, lunes, todavía hasta hoy, donde pues parece que están, que ese discurso en contra, por ejemplo, de López Obrador, que empezó hace un año, bueno, ya un año, un mes, el año pasado, parece que es el mismo mensaje que hizo correr la oposición ahora en esta etapa. Sí, bueno, pues la derecha mexicana que trae una línea discursiva de que no es posible que México tenga que absorber a los migrantes, ciertos gobernadores como Maru Campos de Chihuahua, que decir, bueno, si pasan, los atendemos un ratito, pero luego que se vayan. Es decir, esos discursos de la derecha mexicana que tiene sus megáfonos y sus ecos de expresión en muchos conductores de programas de noticias de televisión, de radio, de columnas de opinión en los medios masivos, pues están en ese corifeo que cada vez se ve más decadente y fuera de lugar, en el cual solo pues coquetean los panistas con esa jugada, con esa presunta falta de fuerza del gobierno mexicano en las negociaciones frente a Donald Trump con
prácticamente queriendo celebrar que haya una intervención de los Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, pero me quisiera detener en el caso de Ecuador. Me parece muy interesante cómo la derecha, los trompistas, los trompitos de América Latina, que queda uno en Argentina, tenemos otro en El Salvador, es decir, Milei y Bukele, que tienen cada vez menos fuerza y que salieron del Uruguay con esta última elección en la cual ganó el candidato de la izquierda. En el caso de Ecuador es interesante porque van muy cerradas las encuestas. El derechista Noboa, que acaba de ponerle 27% de impuestos, de aranceles a los productos mexicanos, 27%, bueno, pues es previo a la elección, que es el próximo domingo. Él tiene más o menos el 47% de la intención de voto, pero la izquierdista Luisa González tiene 39.5%, y en ese caso se irían a segunda vuelta, y según los cálculos que hacen algunas de las encuestadoras, sería una segunda vuelta muy cerrada entre estos dos dirigentes. Vamos a ver si el discurso trompista de contra muy cargado a la derecha, muy antiinmigrante, muy falto de cooperación con los países de la región, qué tanto pesa en el Ecuador en las elecciones del domingo. Si gana, si conserva una ficha a la derecha americana y latinoamericana, o pierde una ficha más la derecha americana o latinoamericana. Vemos muy boyante a la izquierda latinoamericana, muy presionadora, muy activa en las calles, en redes sociales, en el trabajo político para combatir estos excesos de una jugada electorera de la derecha estilo trompista, que tiene un punto de quiebre, que es que los conservadores siempre han tenido, y las derechas, alianza con los empresarios, pero estas medidas arancelarias no son populares entre los empresarios. Ya Trump tiene grandes presiones entre los empresarios de su país y los empresarios de otros países. Lo mismo ocurre en el caso de Milei y de Noboa en Ecuador. Es decir, son medidas que se pueden sostener durante las elecciones, pero no se pueden sostener para gobernar, o por lo menos hieren una de sus alianzas más fuertes, que es con los oligarcas y con los grandes empresarios de sus propios países. Esa jugada trompista tiene ese gran punto flaco, punto débil, que pues no lo puede sostener. De ahí que medios como el Wall Street Journal le llame la guerra comercial más tonta de la historia a esta jugada trompista, porque le hace perder aliados. Y en el caso de Noboa, veremos cómo reaccionan los ecuatorianos ante una jugada agresiva que seguramente obedece a los tiempos electorales que ellos están viviendo. Gracias, Salvador Frausto. Daniela Pastrana, qué derecha nos tenemos que preocupar más, la tipo ecuatoriana y los demás que salgan ahorita muy abiertamente, o la interna? La interna con Felipe Calderón retuiteando pues este llamado de este tuit tan famoso que escribe el director de un medio, y que él lo retuitea. O sea, están hablando de que el gobierno de México, con Calderón, con García Luna procesado y sentenciado en los Estados Unidos, es quien ha provocado esta unión y complicidad entre los cárteles, que hay que decirlo claramente, es el único procesado y sentenciado por narcotráfico en los Estados Unidos, Genaro García Luna. Y que él retuitea como diciendo, sí es cierto, ¿no? ¿Qué es lo que significa compartir o hacer en redes sociales? ¿De quién preocuparnos más? No, pues definitivamente de los de afuera. Digo, estos de los internos sí, o sea, no dan una, y además muestran su mezquindad de una forma terrible. Yo ayer lo veía, un tuit de Xochitl Gálvez, ¿no? La ex candidata presidencial, que decía, de verdad que qué lamentable espectáculo de miseria humana y política, ¿no? Entonces, creo que definitivamente la oposición en México se convirtió en
en una máquina de hacer autogoles, parafraseando a Tere Rodríguez de la Vega, de que decía que máquina de perder votos, pero creo que eso, ¿no? Se meten el gol y están todo el tiempo como peleando para la cancha contraria, pero creo que la correlación en el mundo, el sentido común se ha ido corriendo tanto a la derecha que ya cualquier propuesta, cualquier planteamiento que signifique un poco de política social o bienestar social, ya se cataloga como de izquierda radical, ¿no? Como la pastora esta de la iglesia anglicana que le dijo a Trump que tuviera, pues, que tuviera misericordia, como las palabras que usan, para las personas migrantes o las personas de la diversidad sexual, y dijo que era una verdadera, que era de la izquierda radical. O en el caso de la USA, que acaban de darle como un plumazo y que dice Elon Musk que era marxista, ¿no? Un organismo marxista. Bueno, ya llegamos a ciertos niveles que parecen muy alucinantes, pero que son muy preocupantes porque en general el sentido común se ha ido corriendo mucho hacia la ultraderecha. Entonces, la correlación de fuerzas en América Latina se cambió y entonces han ganado muchos espacios. Es muy probable que puedan recuperar el gobierno en Bolivia, que puedan recuperar el gobierno en Chile. Es importantísima la elección ahora del 9 de febrero en Ecuador, porque eso va a permitir y va a posibilitar que pueda trabajarse en una tercera ruta, que pueda hacer la constitución de un bloque o de una relación comercial y también de otro tipo de intercambios en América Latina, o ¿no? Eso es como algo muy importante. Creo que hay que estar atentos a lo que ocurra en esa elección y a lo que ocurra en general en América Latina, porque es como la vía con la que podríamos también tener un tipo de trabajo que no implique depender de un imperio tan fuertemente, ¿no? Es un camino difícil, no es un camino rápido el de deshacerse de las dependencias tóxicas, pero hay que empezar a hacerlo, pero el asunto es como con quiénes, ¿no? Porque tienes efectivamente a personajes como Noboa o como Milei, que uno de pronto dice, bueno, están muy locos, pero ya cuando se juntan todos esos locos, yo insisto que de pronto van midiendo qué tanto se les deja avanzar. Y hace 90 años en Europa nadie pensaba todos pensaban que nadie que dimensionaba que Hitler iba a llegar a hacer lo que hizo hasta que fue demasiado tarde porque ya lo habían dejado crecer demasiado. Entonces sí hay que frenar, sí hay que poner freno y sí creo que por lo menos ahorita, ¿no? Con distintos estilos y de distintas formas, Colombia y México le han ido poniendo altos, pero se necesita construir algo más en América Latina, ¿no? Así es, para fortalecernos sobre todo. Gracias, nos vamos ya, tenemos un minutito cada uno para el postrecito. Jorge Meléndez. Pues yo quiero mandar un saludo muy efusivo a los migrantes. Hay una fotografía en la jornada de un joven que dice, nadie es ilegal en tierra robada. Un joven en Los Ángeles. Hay que recordar que las protestas empezaron en Atlanta, luego siguieron en Los Ángeles, en Minneapolis, en Dallas, en San Diego y en Palm Beach, entre otros lugares. Y siguen las protestas en muchos lados. Y hay que elogiar también a Shakira, que el Grammy se lo dedicó a los migrantes. Y para finalizar, quiero recomendar un artículo de un señor José Romero, el día primero en la jornada, que se llama La crisis del Tratado de Libre o el Tratado Económico entre los tres países, pero también la crisis de los Estados Unidos económicamente y a nivel mundial. Yo creo que es importantísimo leerlo para darnos cuenta cómo está la situación y por qué estos
señores toman las medidas que tomaron, tanto Trump como los tecnológicos. Bien, gracias Jorge Meléndez. Salvador Frausto, Prostrecito. Sí, bueno, yo creo que hay que destacar las acciones de los latinos, de los ciudadanos, tanto los que viven en Estados Unidos como los que viven en México y otros países de América Latina. Me parece que la presión social también cuenta, también es importante. Las marchas que se han hecho en muchas ciudades de los Estados Unidos por parte de hispanos, presionando el llamado al boicot de productos, de comprar productos estadounidenses, de empresas estadounidenses, sobre todo de las que han mostrado reticencia para tener en sus estantes a los productos mexicanos. Y estas acciones de los youtubers, de los influencers que están llamando a un paro, a no ir a trabajar. Hay algunos estados en Estados Unidos que hoy, por ejemplo, en Oklahoma, una gran cantidad de hispanos que no fueron a trabajar, que están mostrando músculo y resistencia, que no están comprando productos estadounidenses, que están mostrando respaldo. Estas acciones que menciona Jorge, de gente del mundo del espectáculo, del mundo de la cultura, como Shakira, como otros personajes que se suman a una resistencia que es muy importante ante el riesgo de garañones como Donald Trump y de ese estilo de derecha combativa, clasista y racista que emprenden algunos líderes. Gracias, Salvador. Y Daniela Pastrana, tu postrecito. Bueno, pues yo sí me sumo a la reconocimiento a las personas que han estado movilizándose. Creo que eso también ha sido muy importante, una presión importante, y sí creo que es un buen momento para empezar a tomarnos en serio esto de cambiar nuestros hábitos de consumo. Ya lo habíamos hablado mucho durante la pandemia, de pronto como que se nos empezó a olvidar de nuevo, pero necesitamos todos empezar a pensar qué otras vías y qué otras cosas que no signifiquen necesariamente mantener esta relación con los socios del norte, que ya nos demostraron que no son confiables, que pueden romper acuerdos cualquier día, que han construido una relación en la que pues dependemos muchísimo de lo que decidan, demasiado, y que pues necesitamos empezar también a buscar y a pensar en proteger los productos mexicanos. Esto que estuvieron en Canadá, ¿no? De poner en las tienditas, ¿no? Entonces mexicano, bueno, así nos pasa aquí, lo hemos de pronto dejado de lado, pero creo que es un momento bueno para empezar a pensar qué cosas sí dejamos a un lado y qué cosas no, y que pues no está tan difícil. Gracias, Daniela Pastrana. Y una de las preguntas nada más del público, ¿qué exporta Ecuador para acá? Unos 320 productos como cacao, aceite de palma, pescado procesado, maquinaria no eléctrica, dulces y chocolates, tubos y perfiles de hierro y acero, mientras que desde México importa especialmente aparatos mecánicos, productos farmacéuticos, máquinas, vehículos, máquinas y aparatos eléctricos. Así que alguien escribió por ahí en X, con todo respeto de nuestros hermanos ecuatorianos, después de este 27% de arancel impuesto por Novoa, permítanme una soberana carcajada. Así que, bueno, con eso me despido. Gracias. Liberen a Jorge Glass. ¿Mande? Eso sí. Liberen a Jorge Glass. Que nos invadieron los ecuatorianos en la embajada, ¿no? No hay que olvidar que ellos fueron los que iniciaron las acciones en contra de México invadiendo la embajada. Además, gracias por estar hoy con nosotros en esta mesa del canal de Julio Astillero. Gracias, Jorge Meléndez, Salvador Frausto, Daniela Pastrana. Buenas semana. Buena semana para